ancestros eran dacios, luego se mezclaron con los romanos, luego vinieron los Magyar, que se llaman pues, húngaros. Strigoi vendría a ser la traducción literal gritones, ¿no? Esas almas en pena, ¿no? Que tienen por distintos motivos un motivo para vagar en la tierra. Y aquí hay una conexión muy fuerte con la cultura eslava. ¿De dónde viene Drácula? Bueno, esto es la mayor desinformación de lo que vendría a ser Transilvania, porque Vlad nunca fue transilvano. Si tiene la mala suerte de que en vez de tocar al infante, la toque a ella y le toque sobre todo la pancita, el estómago, esa mujer quedará estéril de por vida. Y me acuerdo muy vividamente, vi como una mano salía de entre los arbustos. Una mano muy, muy delgada y sobre todo con unas uñas muy sucias. Yo salí corriendo y él lo describió así. Una mano negra estuvo muy a punto de coger mi mochila. Pero en el momento de haber dado la luz, la mano se retiró rápidamente. Mejor con los audífonos puestos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Les saluda Más Terror MX aquí en su sección de charlas paranormales. Y el día de hoy estoy muy contento porque nos visita un extraordinario amigo, yo lo considero un amigo, además de que es una persona a la que yo admiro demasiado. Y sé que ustedes también, si no lo conocen, cuando lo conozcan, les va a encantar su canal. Él es Raúl, es un transilvano que vive en España, entonces vamos a ver si nos platica si es un vampiro o no. Y tiene un canal muy, muy exitoso que es TST. Y vamos a presentarlo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias antes que nada, ¿no? Querido amigo, yo también te admiro profundamente, ¿no? Sobre todo porque seguimos por una vertiente muy similar. Bueno, me presento. Yo soy narrador, igual que es aquí mi querido compañero de Más Terror MX, y a la vez escribo, ¿no? Yo tengo la autoría del canal de T-Stelling, Transilvania Storytelling, y como su nombre indica y como me ha presentado, soy un transilvano, soy de Rumanía y habito en España. De hecho, por eso puedo hablar español así. Y me has preguntado que cuál es el origen de este proyecto, ¿no? Yo, igual que mucha gente, me he inspirado, ¿no? Me he inspirado en otros, mucho más grandes que yo, para hacer este canal. A mí me nació esta idea porque, más que nada, me gusta transmitir las vivencias, ¿no? Como suelo decir mucho en varias secciones que tengo de directo, me gusta dar voz a los que no tienen voz y me gusta expresarlo a través de ideas, porque muchas veces algunos dejan ideas sueltas y yo digo, esto tiene para una historia, ¿no? Y con el tiempo empecé a hacer distintas historias, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho hacer una historia de solo un capítulo. Y en varias ocasiones dije yo, pues voy a hacer series. Y las series, con el tiempo, derivaron en universos enteros de fantasía. Y la primera de ellas es la que le da más que nada autoría a mi canal, es la de Reglas Extrañas. Ese fenómeno que hace 2 años se hizo tan famoso, ¿no? Así es. En muchas secciones de Reddit, pues a mí me despertó una vena creativa muy fuerte. ¿Por qué? Los que habéis leído, ¿no? El mundo del terror, conoceréis a la eminencia que es Alan Poe. Pues es básicamente en lo que mi columna vertebral es Alan Poe mezclado con Lovecraft, ¿no? Y ahí es cuando empiezo, ¿no? A hacer un mejunje, ¿no? A hacer un ectoplasma personal que yo llamo, pues, carácter literario. Y ahí es cuando empezaba yo a hacer esa línea, ¿no? Que es las de Reglas Extrañas, con una historia que es la del leñador. El leñador, pues, es un joven desgraciado para él que se va envuelto en una trama que cada vez se demuestra ser más, pues, enraizada, ¿no? Forma parte de una trama aún mayor. Y de hecho es una historia que llevo durante 2 años escribiendo y todavía no ha concluido. Lo he organizado en distintas líneas, ¿no? Y voy creando distintas historias que están unidas al universo, como si fuese Juego de Tronos, ¿no?
Y ahí es donde yo he dado ya a este personaje, Mihai, Miguel en español, ¿vale? Ujú. Eh, una autoría y un protagonismo, pues muchas veces he encontrado con otros, porque voy haciendo grandes y pequeños protagonistas para que la gente no se aburra. Y con toda la afán que tiene, ¿no?, la gente de habla hispana, que es maravillosa, no he visto una comunidad más activa que esta, y he mirado y sé hablar otros idiomas, pero es que lo que tiene la calidez de la gente que habla español no lo he visto en ningún otro. Ese afán de empezar un proyecto y que de repente evolucione gracias a la interacción de la comunidad, para mí es lo que hace que un proyecto de tema literario y narrativo sea maravilloso. ¿Por qué? Porque muchos compañeros, tanto como tú, inclusive me has dado ideas, que de hecho te la diré en un futuro, que lo he plasmado Ok. en historias Ah, que yo ya gracias. tengo escritas y bueno, voy a ir narrando poco a poco. Entonces, este universo y esta plataforma, ¿no?, que es pues YouTube, Facebook, TikTok, me brindan muchísima inspiración que me ha encantado, ¿no?, plasmar en lo que vendría a ser este canal, que es Ties Telling, donde, bueno, si alguno quiere pasarse, tengo las listas ordenadas de historias individuales con protagonistas únicos y donde dentro de poco vamos a darle también voz a una cosa que siempre a la gente le rechina un poco los dientes, que es el tema de la mujer. Yo quiero hacer también un poco de protagonismo con la mujer, que siempre vemos a personajes masculinos teniendo la mala suerte de caer en las trampas del destino, y esta vez digo, voy a poner una protagonista femenina porque creo que el canal también se lo amerita. Claro, claro, claro. De hecho, vamos a poner todos los enlaces de mi buen amigo Raúl en la caja de comentarios para que vayan, lo sigan. De verdad es un canal muy recomendable. Las historias son muy buenas y el plus de estas historias, ya lo dijo él, es que él las escribe. Creo que tiene por ahí un par que no son de él, pero de ahí en fuera todo lo escribe él. Es una persona bien creativa y bien talentosa, por eso es que la verdad, no están para saberlo ni yo para contárselos, pero la verdad es que sí estuve insistiendo mucho con él para que me permitiera grabar y afortunadamente se dio, por lo cual se lo agradezco muchísimo. Mi buen Raúl, creo que es una duda que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo un transilvano llega a España y qué es lo que conservas de tu lugar natal, de Transilvania, viviendo en España? Fíjate, y esto la gente que es de Venezuela, por ejemplo, me van a entender. Mi país durante bastantes años tuvo una recesión económica muy fuerte y hubo una política pues muy corrupta durante muchos años. No es algo, una novedad que diga pues para la comunidad de habla hispana, porque muchos de los oyentes saben a primera mano lo que es eso. Así. Mi familia durante años pues fue una familia militar, y lo que tienen es que son gente muy arraigada a las raíces del país. Pero mi padre es un aventurero y quiso pues buscarse una nueva vida con un sueldo mucho más remunerado, y terminamos en España, concretamente en el sur, ¿no? En una zona donde se le da muchísima énfasis a la cultura, ¿no? Y yo sentí muchísimo sentimiento, ¿no?, de aprender bien el español y sobre todo en aprender su historia. Y lo que tiene España y su conexión con toda Latinoamérica es que hay muchísima cultura de toda índole. Tanto historia, pues, por así decirlo, cultural más agresiva, como las historias de terror, ¿no?, que es algo que se comparte en toda habla hispana. En España, en México, en Argentina, en Bolivia, en todos lados, ¿no? Y ahí es cuando encontré esa chispa, ¿no? Esa chispa que me atrajo mucho. Y según iba creciendo, ¿no?, porque yo vine desde muy joven, ¿no?, lo fui cultivando. Pero eh, yo nunca he perdido, ¿no?, mi amor por mi tierra. De hecho, yo vuelvo cada año, cada 2 años, de vuelta a Rumanía. Más que nada, a mí me gusta saludar a mi familia e irme al bosque, porque, bueno, como lo representan las películas, ¿no?, Transilvania es un lugar realmente boscoso. Y si no Ujú. tienes cuidado, te puedes encontrar un oso tranquilamente de paseo.
Eso no es un mito, eso es realidad, ¿eh? Sí. Osos, lobos y jabalíes te lo encuentras como si fueses una princesa de Disney por un parque, ¿vale? Y yo mantengo pues muy, muy cercana a mí la cultura y sobre todo el idioma, que es bastante complicado, ¿no? de aprender. Ujú. Y más allá de eso, yo siempre digo que no está bien, ¿no? Rehuir de las raíces de uno, porque las circunstancias que te empujen a emigrar no es algo que te hace odiar, porque que tu familia no haya tenido suerte o no haya encontrado la oportunidad no significa que tenga la culpa un país entero y sea motivo de odio. Así que yo siempre mantengo mucho contacto con mis raíces, sí. Qué bueno, porque sí es importante siempre, como bien lo dices tú, mantener el contacto con tus raíces, saber de dónde vienes. Hay una parte de una filosofía, no sé si llamarle filosofía o cómo llamarle, que se está viviendo ahora, donde estas personas hacen lo que se llama, ay, se me acaba de ir el nombre. Híjole, no puede ser que se me acaba de ir el nombre. Bueno, son constelaciones familiares, perdón. Constelaciones familiares donde lo que te enseñan también es a redescubrir y perdonarte con tus raíces, sea madre, sea padre. Y creo que lo mismo se da con la cultura, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, que, que muchos, aquí mira, un insulto muy grave es que te digan indio, ¿no? Mucha gente se ofende, pero digo, ¿sabes qué? Es que estás desdeñando tu cultura madre, tu cultura raíz, porque nosotros como mexicanos somos una mezcla de español con indígena. Aquí hubo mucho mestizaje. No somos 100% españoles y no somos 100% indígenas. Y desde mi punto de vista es, o sea, yo me siento totalmente orgulloso de ser mexicano, más allá de todo lo que pueda haber en el país que puedas despreciar tal vez, pero me siento orgulloso de ser mexicano porque provengo de dos culturas que fueron muy grandes en su tiempo y dos culturas muy guerreras, que fue la española, que en ese tiempo era el mayor imperio en Europa, que llegó incluso a ser conocido como el reino donde no se ponía el sol, y también de la cultura aquí originaria, de la náhuatl, de los mexicas, de los toltecas, de todos ellos que también eran unos grandes guerreros y muy sabios. Entonces, ¿por qué no reconocer tus dos raíces? No pelearte ni con la española ni con la originaria. Tú eres parte de eso. Y con lo que tú me estás platicando, créeme que yo te doy toda la razón. Qué bueno que vayas cada año a Transilvania. Y mira, nosotros aquí, por lo menos aquí en México, Transilvania lo vemos como un país muy enigmático, muy lleno sí, de enigmas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, de ahí es el conde Drácula, que está, bueno, ya en novela pues, de Bram Stoker, pero en sí era Vlad el Empalador. Sabemos que, me parece que también de ahí por Transilvania o por ahí cerquita, era Elizabeth Bathory. Entonces, son muchas historias que se cuentan. Tú como originario de ahí, ¿qué nos puedes decir de esa enigmática tierra? Que hay desierto en todo lo que podemos, y supongo tú lo ves también de ahí en España, que es desierto todo lo que podemos nosotros imaginar de ese país con lo que tú ves. Bueno, más que nada hay muchísima desinformación. Los romanos siempre han sido vistos por las películas como gente retorcida, gente reservada, gente pues deforme, tullida, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces Bram Stoker, gente que ha sido maltratada, ¿no? Por tiranías durante siglos. Y lo único verdad en todo el mito es que sí, hemos sido víctimas de muchísima tiranía. Y como has dicho tú, fíjate, yo soy transilvano. ¿Y qué es un transilvano? Vamos a retroceder en el tiempo, ¿no? Mis ancestros eran dacios, luego se mezclaron con los romanos, luego vinieron los Magyar, que se llaman pues, húngaros. Entonces, luego vinieron los kislevitas, o sea, kislevitas, los rusos, ¿no? Lo que vendría a ser los moscovitas. Y entonces eso es lo que se llama Rumanía, que somos los últimos latinos del este, ¿no? Porque estamos rodeados de todos los países eslavos. Entonces, ¿por qué odiarse, no? ¿Por qué
buscar un motivo para buscar el racismo. Eso es algo que un rumano no te lo va a decir porque no lo encuentra sentido. Y sobre todo, volviendo, ¿no?, porque quería responderte a lo que habías dicho antes. Sí. El gran conde Báthory era un gran aristócrata húngaro que se le concedió el feudo de Transilvania por sus méritos en batalla. Pero obviamente el conde no fue el más famoso de todo su linaje, ni de cerca, aún teniendo uno de los mayores logros militares, y esto nunca se cuenta, ¿no?, en contra del Imperio Turco, que siempre fue la amenaza de Occidente del Islam contra el cristianismo, sino una de sus descendientes, que es Elizabeth, que fue famosa, y siempre fue famosa porque se buscaba la juventud, ¿no? Y aquí es cuando empezó el mito de la inmortalidad, pero no empezó en sí el vampirismo, porque los romanos teníamos el mito, porque nosotros englobamos los espíritus y los malditos en una cosa que se llama strigoi. Strigoi vendría a ser la traducción literal gritones, ¿no? Esas almas en pena, ¿no?, que tienen por distintos motivos un motivo para vagar en la tierra. Y aquí hay una conexión muy fuerte con la cultura eslava. Es como mezclar nuestros ancestros dacios con la cultura eslava. Y lo que tienen ambos es que ambos son dos panteones politeístas distintos y chocaron, igual que los griegos con los egipcios, y al final encontraron semejanzas, porque si vives en la misma tierra y tienes que convivir con tu vecino que no tiene la misma cultura que tú, al final tenéis que buscar un sentido común, ¿no? Igual que lo buscó Apolo en Ra, igual que lo buscó, por ejemplo, Seth en Hades, ¿no? Buscar un sentido para decir, pero si pensamos igual, lo que pasa que en distintas zonas geográficas pues pasan distintas cosas. Y entonces es cuando empezó pues a buscarse sentido a lo que hacía Elizabeth, pero ella lo hacía por puro morbo. Se ha demostrado en varias ocasiones que era una sociópata. No le importaba nada, solo le importaba ella, y el sufrimiento a ella la hacía sentir joven. Esto es lo que se malinterpretó con la historia, porque todo el mundo pensaba que los baños de sangre de virgen, que a veces no era ni virgen, era solamente mujer, o inclusive jóvenes varones, era por el simple morbo de ella sentir que tiene poder. Este tipo de acontecimientos en la Edad Medieval ha pasado muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy día podemos hablar de la frustración y explicarla de, pues me siento mal, pues, he golpeado la mesa o sin querer he gritado a un amigo. No, ahí es que decía, pues no me ha salido bien. Mi rey me había encomendado reconquistar esta ciudad y me han dado una paliza, no he podido lograrlo. Pues me desquito con mis súbditos. Eso es lo que le pasaba a Elizabeth. Esa cultura que venía de una recesión económica fuerte, de derrota tras derrota contra los turcos, pues se hizo parte del día a día. Tener unos señores crueles y sobre todo que no les importa la vida de sus súbditos porque no están en su país. En Transilvania existía pues una tiranía húngara, pero la gente local era transilvana, era dacia. Entonces no les importaba matar a los súbditos como si fuese ganado. Para ella una vaca y una mujer y un hombre eran lo mismo, porque no eran húngaros, porque el idioma que hablaban ellos no era 100% magyar, ¿no? No era 100% húngaro. Entonces es como si yo fuese racista contigo porque no hablas el mismo castellano de la península española, ¿no? Y dices, no, tú no. Pues motivos, ¿no? Motivos y pequeños deslices. Luego, volviendo, ¿no?, al tema de dónde viene Drácula. Bueno, esto es la mayor desinformación de lo que vendría a ser Transilvania, porque Vlad nunca fue transilvano. Y de hecho, el señor de Transilvania, porque en Rumanía existía una forma de gobernar llamado voivoda, ¿no? Entonces, para resumirlo, un duque, un conde o un príncipe tiene una cosa que se llama voivoda, una boda, que es un feudo bastante grande. Y por encima de él estaba el krai, el rey, ¿no? Entonces, él era el voivoda, por sucesión de su padre, de Valaquia. Valaquia es de donde era Vlad,
Y Ujú. mucha gente lo confunde porque el castillo de Bran, que es el que famoso que aparece en las películas, está justo en la frontera entre Transilvania y Valaquia. Y ese era uno de los castillos de Vlad, pero no era su residencia habitual. Era una residencia que su primo, Mihai, que es uno de los mayores, pues, Miguel fue uno de los mayores eh, voivodas de Transilvania, le Ujú. regaló, pero con el tiempo se fue enemistando. ¿Por qué? Porque él era vasallo de Hungría y Vlad estaba trayendo mucho la atención de los turcos. Él era vasallo de los turcos y aunque fuesen primos, había una alianza muy frágil. Ujú. Entonces, se terminaron enfrentando y Vlad terminó siendo enemigo de Transilvania. Y en ese momento reconquista contra los turcos del cura empezó a empalar. Y eso es lo que le dio esa fama. Porque si usted está entre tres imperios, entre los moscovitas, entre los húngaros y los turcos, solo puedes usar la estrategia del miedo absoluto Ujú. para crear leyendas, porque en esa época, sin importar del lugar, era la gente muy supersticiosa. Y el Sí. miedo es la forma de controlar las masas. Eso pasa en todas las épocas, lo pasa en la actualidad y lo pasó en el pasado. Y eso es lo que fue Vlad y eso es lo que le dio ese renombre. Pero más allá de la historia del vampirismo, en Rumanía existen varias formas o malditos de Ujú. categorizar el vampirismo. Porque hay gente que vende su alma al diablo o hay gente que tiene la desdicha de ser malditos. Por ejemplo, si sobre una tumba fresca camina un perro por encima de ella, a medianoche esa persona se transforma en un hombre lobo. Ujú. Pero esta historia tiene un origen también celta, mezclado con el de los dacios, que era nuestro origen ancestral. Porque para algunos ser hombre lobo es símbolo de maldición, porque eres Ajá. débil a la luna llena, eres débil al instinto del animal, pero para los dacios, mis ancestros, es una bendición, porque eres el heraldo de Zamolsis, que era nuestro dios primigenio, cuyo heraldo es el hombre lobo. Ah, Y de hecho, fíjate. es tan la herencia cultural que nosotros no tenemos bandera. Nuestra bandera es la cabeza de un lobo puesta al viento y con sus cuerdas vocales haciendo la imitación del aullar de un lobo para que el enemigo tenga miedo a quien se va a enfrentar. Qué interesante. Fíjate que todo ese tipo, bueno, todo esto que nos estás platicando, realmente no lo conocemos nosotros, por lo menos aquí en México, de donde yo soy, ¿no? No sé si en España tengan toda esa información, pero realmente es muy, muy interesante. Y ahorita que decías, por ejemplo, de los espíritus, los gritones que decías, perdón si no se me quedó el nombre No, no, en comprensible, lengua. comprensible. Eh, Te quería preguntar, aquí en México tenemos a una gritona que es muy famosa, La Llorona. Totalmente. ¿Ustedes por allá tienen alguna leyenda, alguna historia similar o parecida a La Llorona? Sí, muchas de hecho, y a distintas horas del día. Ah, caray. Hay gente que ha jugado a un juego que se llama The Witcher, ¿no? Creo que lo han jugado un montón de gente y una de las primeras misiones para que la gente que esté en ese mundo existe en enfrentarte a una dama de mediodía. Es Ujú. decir, una mujer que tuvo la mala suerte de, por X motivos, eh, haber sentido un agravio antes de morir tan fuerte que la ata a la realidad. Eso en Rumanía pasa, ¿no? Y nosotros las llamamos damas del mediodía, damas de la mañana y damas de la medianoche. Obviamente, esto sobre todo está asociado a una infidelidad, sobre todo una infidelidad o un agravio tan fuerte que ata a esa persona a la realidad. Y se está asociado a la hora del día que ha pasado este agravio y esa persona se ha quitado la vida. Aunque las más famosas, obviamente, son las damas de medianoche. Y sobre todo se consideran las más peligrosas. Una historia muy común, que es de mi región, de Cluj, de Centro Transilvania, es la dama negra de Cluj, que es una viuda que, bueno, había perdido a su esposo
hace poco menos de 2 años y lo único que le quedaba en este mundo era su hijo. Tuvo la desdicha de esa época haber una gran guerra en el país, que es la tercera guerra de los Balcanes, donde Rumanía pues, solicitó un territorio que le era soberanamente suyo y su hijo pues fue reclutado para las levas, ¿no? Fue reclutado para la soldadesca. Y como suele pasar en la guerra, su hijo perdió la vida. Fue tan fuerte el shock que ella obviamente se cogió un árbol y, bueno, con una cuerda al cuello, decidió que la mejor vía era encontrarse con su hijo por la vía rápida. Entonces se quitó la vida y fue tan el inconformismo y el agravio que tenía con la vida que quiso quedarse y hacer sentir mal a todos aquellos que seguían aún vivos y seguían teniendo a sus hijos. Entonces esta mujer se suele aparecer en lo que vendría a ser caminos rurales y se aparecen siempre a madres con sus hijos o hijas, jamás a hombres con sus hijos o hijas, o si viene una pareja de madre y padre, no se aparece. Ella respeta mucho el género masculino, pero desprecia el femenino. ¿Por qué? Porque lo envidia. Envidia a las madres. Qué interesante. ¿Y qué es lo que sucede cuando se aparece esta mujer de la medianoche? Bueno, podemos usar la referencia, ¿no?, de México del espanto, ¿no? Muchísimas veces el espectro lo que hace es aparecerse ante la mujer y delante de ella tocarle el pecho a su hijo. Si ella logra tocar el pecho del infante, ese infante no llega a pasar la noche, morirá esa noche. Pero si tiene la mala suerte de que en vez de tocar al infante, la toque a ella y le toque sobre todo la pancita, el estómago, esa mujer quedará estéril de por vida. Oh, o sea que sí hay una consecuencia de encontrarse con esta mujer de la medianoche. Oye, qué interesante, fíjate que esas historias europeas siempre se me han hecho muy interesantes, pero es muy difícil encontrarlas por acá. Bueno, nosotros también, como tenemos un montón de leyendas, nos perdemos en ellas, pero siempre es interesante conocer todas estas historias de primera mano, por ejemplo, de ti, que eres allá transilvano y que nos puedes decir realmente las leyendas de allá. Porque como dije aquí, y lo dijiste también tú, hay mucha desinformación y todo lo que nos llega es totalmente tergiversado a veces. Y hablando de todo esto, tú que vas cada año a Transilvania, ¿tú has tenido algún encuentro paranormal o algo que te haya asustado? Sí. Sí. Bueno, asustado no, pero siempre con esos toques de duda. ¿Por qué? Porque yo soy una persona fundamentalmente creyente en lo paranormal, sin asociar mis creencias religiosas, ¿no? Y bueno, con este tema, ¿no?, podemos asociar el encuentro que yo tuve con el que se arrastra, ¿no? Es un nombre muy genérico si lo tenemos en cuenta, pero pasa en una región profundamente montañosa esta historia. Mi madre y mi padre son de regiones totalmente distintas, ¿no? Para que me entendáis, existe el condado, ¿no?, que vendría a ser Cluj, y luego existen pues los pequeños marquesados o pues, comunidades pequeñas que es de donde son mis padres, ¿no?, de partes opuestas de la región. Mi abuela materna vive en un pueblo pues de escasos 100, 200 habitantes. Es un pueblo muy antiguo, pero pequeño. En esa historia tan rica que tiene de desdicha la familia, se le asocia una historia, sobre todo, la historia de una guerra civil que hubo ahí, que es la rebelión del campesinado de 1800, casi 900, donde los campesinos transilvanos se rebelaron contra los húngaros. Entonces, uno de los habitantes húngaros, el único de la región, pues protestó en contra y la gente, pues colérica de los impuestos, el maltrato tiránico de los húngaros, pues decidieron colgarlo. Pero fueron tan crueles que no le pusieron bien la soga. Es decir, la soga normalmente tienes que ajustarla bien para que el cuello se rompa a los escasos segundos de quedarte colgando. Pero
a él le ataron las manos a la espalda, le pusieron mal la cuerda a propósito para que sufriese horas. Y lo dejaron ahí al atardecer. Era una época de otoño, casi invierno, y como sabrá la gente de montaña, los lobos no tienen que comer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los lobos comieron la mitad de su cuerpo inferior, dejando las tripas al aire. El hombre murió agonizando y gritando en medio de la noche, y ese sonido se le quedó a mucha gente. La historia trata que es una persona que tiene tan profundo odio hacia la realidad, hacia lo vivo y hacia la gente, ¿no?, humana. En muchas ocasiones aparece en la noche, pero hay una forma de hacer que este espíritu no se aparezca debajo de tu cama o por tu ventana, que es poniendo el diente de un can debajo de tu cama, porque él le tiene profundo miedo a los lobos, y ese miedo hace que si tú tienes pues un espíritu protector, que es la de un can, no se acerque a ti. Pero ¿qué es lo que yo sentí, no? ¿Qué vivencia personal después de haber explicado esta historia? Que también está en mi canal, ¿no? Mi primer video es de esta historia. Yo, en primera instancia, teniendo en cuenta que mi abuela tenía y tiene la casa, una villa muy, muy bella, junto al bosque. Pues fíjense que ahí no existen las bromas de noche, ¿no? Lo que sí yo vi es escuchar arrastrarse y golpeteos en unos arbustos cercanos, y yo, como niño que era en ese momento, me asomé y miré los arbustos, atento, agudizando la vista, agudizando el oído, ¿no? Porque ya era casi medianoche. Y yo seguía escuchando arrastres debajo de esos arbustos, hasta que de repente, y me acuerdo muy vívidamente, vi como una mano salía de entre los arbustos. Una mano muy, muy delgada y sobre todo con unas uñas muy sucias. Recuerdo perfectamente que la piel era de un color grisáceo, como pegado, ¿no? Como pegado a los huesos. Sí. Y en el momento de que ese ser que me miraba desde los arbustos y yo no veía nada más que su mano salir de los arbustos y una segunda mano asomando, en el momento que me vio a mí mirarle, retrocedió muy rápido, pero de una velocidad vertiginosa. Yo no sé hasta qué punto eso es una broma de mal gusto, hasta qué punto es real, pero puedo garantizarte que se lo comenté rápidamente a mi abuela, y mi abuela no dudó un instante en sacar una bolsa de cuero que sonaba muy a muchos objetos dentro, ponerlo debajo de mi cama. No me atreví a preguntar, debido al miedo que sentía en ese momento que había en la bolsa. Pero cuando ya, después de horas, con miedo y con la manta casi hasta el cuello, logré dormir. Muy mala noche, porque sentí que algo estaba arañando la ventana toda la noche, un profundo arañar en el vidrio. No me atreví a mirar hacia la ventana en ningún momento. Me hice el loco y me puse en el lado contrario, ¿no? Haciendo como si no pasaba nada. Sí. Pero en la mañana me di cuenta de que en la ventana había marcas de 3 dedos en el cristal. Unas marcas delgadas. Y lo más increíble es que dije, voy a ver qué hay en esa bolsa. Mi familia, igual que mucha gente de montaña, tiene perros guardianes. Los perros pues no tienen la misma esperanza de vida que tiene un ser humano, y durante generaciones mi abuelo, mi padre y mi abuela, pues, ¿qué es lo que hizo? Guardar los dientes de los canes fallecidos para usarlos como protección. Y en esa bolsa había los dientes de 3 generaciones de canes que me protegieron esa noche. Oh, qué interesante y la verdad es que qué miedo, o sea, me lo platicas y hasta se me enchina la piel del miedo nada más de pensar en lo que viviste. Ahora, tú dijiste ahorita, no sé si fue una broma de mal gusto o si realmente fue. Con el paso de los años y así como tú eres una persona muy lógica,
con todos estos detalles que nos has platicado, ¿realmente crees que haya sido el que se arrastra o crees que te hayan jugado una mala broma? Yo diría que el que se arrastra por dos motivos. Ujú. Mi abuela es una persona que vive al final del pueblo. Y en ese lugar no hay farolas, ¿vale? Es decir, tú no puedes orientarte cuando cae el sol, a menos que lleves una linterna, tú no sabes moverte por esos caminos. Y lo que hace la gente en ese tipo de comunidades es, a partir de X hora, a partir de las 8, 9, se deja a los perros sueltos. Entonces, nadie se arriesgaría a entrar en un patio custodiado por mastines caucásicos, porque los mastines caucásicos son perros que llegan a pesar 50 kilos. Son perros enormes, son perros que se enfrentan a osos. Sí. Entonces, yo creo que no hay ninguna persona en su sano juicio y no hay ningún loco en ese pueblo, no hay ninguna persona enferma. No, no, no. Era gente pues laboriosa que se dedicaba a la labranza. Es una región pues que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Y la gente este tipo de cosas lo ve con mucha superstición. Y no hay nadie que vendría de un pueblo cercano a gastar este tipo de broma. Y mi abuela nunca tuvo ningún enfrentamiento ni odio con ninguna otra familia. Así que, pensando de manera lógica, no creo que viniese alguien específicamente a aparecer a específicamente X hora, a mí en concreto, un niño que viene de vacaciones una vez al año desde España, ¿no? No le encontraba sentido y me parecía una aguja en un pajar demasiado, demasiado difícil de pasar. Sí. Oh, no, qué miedo. La verdad es que, o sea, yo también he tenido algunos encuentros paranormales, pero ya verlo así, y sobre todo como lo describes, ¿no? Porque como describes las manos, literalmente estás describiendo las manos de una persona ya fallecida y que ya tiene cierto nivel o de putrefacción o de momificación. Es así como lo viste, entiendo, ¿no? Seco, yo lo he visto como, imagínate un cuerpo que se deja durante mucho, mucho tiempo a la intemperie, ¿no? Ujú. Y con el tiempo pierde todo color, todo líquido en el cuerpo, pero no se llega a descomponer porque todavía yo sentí que tenía pues piel, pero es que era una piel tan pegada a los huesos que, que era gris, Sí. porque si hubiese sido de un color así más claro, te das cuenta por la escasa luz que venía desde dentro del hogar, que porque era la única luz que había. Obviamente la luz que tenía en la habitación era la única luz que podía usar para ver en el arbusto, porque como dije no hay ninguna farola ni luz, es una región montañosa, pues en ese momento aún poco modernizada y solo se escuchaba el aullar de los perros a lo lejos, como si estuviesen incómodos, inquietos, Ujú. y ese fenómeno que me había pasado. Qué miedo, realmente, qué miedo. Y allá en Transilvania has tenido más experiencias paranormales o también has tenido en España? No sé. ¿En España te ha pasado algo antes de decir con Transilvania? Porque Sí, nos platicas que allá en Transilvania, bueno, sí es digamos, un tanto un pueblo, ¿no? Apartado de la civilización. Pero en sí, España entiendo que estás en una ciudad. Y así es, en la yo, ciudad, turística, perdón. en fin, es una ciudad Ajá. turística, ¿no? En Rumanía, que contaré, tengo más historias, pero en la ciudad en la que estoy yo, que es en el sur de España, en Almería, es una ciudad, lo que sea, es de España, profundamente hostelera, profundamente turística, y lo que pasa en todos los lugares del mundo, cuando un hotel no le llega las cuentas o por X motivo decide cerrar, no todas las veces derrumban el edificio, no todas las veces logran venderlo, entonces se queda, como muchas ocasiones pasa, un lugar abandonado. Ujú. Ya era adolescente cuando esto pasó, tenía 16 años y decidimos explorar un hotel aquí en Almería. Ese hotel tenía 6 años abandonado y fue pues un lugar donde se juntaban muchos maleantes y Ujú. entre varios de ellos llegó un momento en el que hubo una trifulca donde un drogadicto terminó fallecido debido a pues, un ajuste de cuentas y desde ese momento se creía que ese hotel pues
traía la desdicha a cualquiera que estaba ahí. Obviamente yo no soy ningún temerario ni ningún loco, y cuando voy a hacer exploración urbana, voy preparado en caso de enfrentamiento físico. Tenía mi protección, ¿no? De spray y un arma de protección. Y en ese momento, pues obviamente no fui solo, fui con un amigo. Exploramos el hotel de arriba abajo, no había nada, obviamente, pues ya se lo habían llevado los vagabundos, y lo que nos ha llevado los vagabundos se lo había llevado, pues, ladrones y demás. No había ningún mueble ni nada, las paredes deterioradas, y en el momento de yo entrar en el hotel, es como si entrase en otro medio, ¿no? Es como cuando una persona que está respirando, ¿no? Cuando estamos en nuestra altura normalmente, que es una altura pues cercana al nivel del mar, el oxígeno pues está a un nivel normal, pero cuanto más altitud subes, menos oxígeno hay, ¿verdad? Más cuesta respirar, más esfuerzo hace nuestro cuerpo. Es como, en ese momento yo sentí que me habían cogido de la cota cero, que es desde cerca del nivel del mar, a 1000 metros. En un instante me costó respirar profundísimamente y me empecé a marear. Mi amigo, ese amigo era dentista y sabe mucho sobre salud, dijo: te ha dado un bajón de azúcar, porque te has impresionado tanto entrar en este lugar y te ha dado un bajón de azúcar. Nos pasa a todos, ¿no? Y sobre todo era verano, y ¿qué es lo que pasa en verano? Que estamos sudando tanto y las vitaminas y los minerales pues se van del cuerpo rápidamente. Yo, como mi amigo es un experto en el dominio, dije yo, pues le tomo la palabra. Yo, ignorante de mí, no tengo esos conocimientos, y lo admiro mucho, ¿no? Y lo acepto. Entonces hice, pues bueno, me tomé un poco de agua, jugué la boca, tragué el agua y continué. Exploramos, como te dije, de arriba abajo, y dijimos, pues nos queda una cosa. Hay el parking y el sótano. Entonces, primero teníamos que bajar al parking, y luego del parking estaba el sótano y almacén, donde estaba la cámara frigorífica y estaba el almacén en seco, que es donde se dejaban pues muchísimas veces las toallas, todo tipo de utensilios que no se necesitan. La gente técnica pues se deja ahí sus herramientas, y dijimos, pues a ver si hay algo útil, y si hay alguna herramienta pues la vemos y curioseamos, y si hay alguna pues se lo lleva mi padre, ¿no? Porque ese lugar pues ya ha sido desmantelado. En ese momento bajamos en el parking. Lo único que veía eran luces intermitentes aún, porque ese lugar conectaban 2 hoteles que pertenecían a la misma cadena, por ende no habían desconectado todavía, me parece un error, el suministro eléctrico. Entonces había un ambiente realmente incómodo. Pero lo que más curioso me parecía es que el aire de ahí abajo era más respirable que en la planta superior, lo cual no tiene mucho sentido, porque es un lugar más cerrado y tiene que haber una atmósfera más pesada porque no circulaba aire. Exacto. Yo me sentí mucho más a gusto en el parking, pero aún así me acompañó una sensación, y esa sensación era de que me sentí observado. Yo se lo comenté en voz baja a mi amigo y él decía que sí. Entonces pues teníamos nuestro gas pimienta a mano, porque dijimos, puede ser que haya un vagabundo, un drogadicto aquí, y nosotros hayamos entrado en su lugar, que considera su hogar, o en su estado de drogadicción, no esté pensando con juicio. Seguimos bajando y nosotros hablando. Si hay alguien aquí, perdónanos, y si quiere que nos vayamos, nos vamos ahora mismo. Nosotros repetimos una y otra vez eso. Nadie respondía. Nosotros en todo momento veíamos dónde estaba pues la bajada, la subida, y dejamos las puertas abiertas con un taco de madera que había en un palet. ¿Sabes esos palets que se usan para llevar muchísimas veces la mercancía? Pues estaba uno roto en el suelo, y con un cuchillo que tenía mi amigo cortamos como una cuña para meter debajo de la puerta. Lo metimos en los 2 lados por si una persona lo veía, nosotros tener un salvoconducto, ¿no? Lo pusimos en los 2 lados para que no moviesen la puerta y nos encerrasen. Y si lo intentasen forcejear, nosotros correríamos rápidamente hacia la puerta pues para intentar detenerlo. Bajamos con mucha precaución al siguiente nivel, que era el sótano, donde no había ya luz. Ahí la luz no funcionaba.
¿Por qué? Porque todas las barras fluorescentes LEDs estaban rotas, como si alguien los hubiese golpeado o como si la tensión los hubiese reventado. Cosa un poco complicado. No es lo mismo una luz de LED que una bombilla normal. Ahí Exacto. se necesita muchísima tensión. Entonces, nosotros bajamos ahí y te digo que sentí un olor nauseabundo a mezcla entre orines, heces y sangre. Un horror ferroso y cobrizo muy, muy profundo. Nosotros empezamos a mirar alrededor y salvo esquinas pues, que se notaba pues, de heces y de orina, no entendimos el motivo del olor a cuerpo. Ajá. Aún así, miramos alrededor, no había nada, salvo círculos con extraños símbolos dentro, hechos con excremento. Oh, qué desagradable. Nosotros en su momento le hicimos fotos, pero esas fotos la tiene mi amigo. Si en algún momento pues él logra darla, yo te la facilitaré para que hagas uso de ellas. Gracias. Y nosotros seguimos dando la vuelta porque era una escalera que bajaba, una escalera y con su ascensor, pero obviamente el ascensor no funcionaba. Damos la vuelta entera al sótano y dijimos, esta atmósfera es muy pesada, mucho más pesada que el piso pues, cero. Decidimos irnos, pero mi amigo se va mucho antes que yo y yo dije, pues yo me voy a quedar un poquito más. Y en el momento de irse y solo quedar una linterna, yo siento una ráfaga muy fuerte detrás mía. ¿Sabéis esa sensación de cuando algo corre hacia ti? Sí. Pues esa sensación es la que sentí yo. Como algo pesado corriendo hacia mí. Como tú. Y en ese momento yo me giro rápidamente porque me asusté y yo me caí de bruces de culo, apuntando, ¿no? Temblando en ese momento. Mirando hacia adelante, no lograba enfocar nada. Y en ese momento pues miraba muy rápido y saqué mi gas pimienta y que ya ves tú, me puse un gas pimienta encima de la linterna temblando, que parecía más que nada una luz de discoteca más que una linterna. Sí. No vi nada y salí corriendo y lo que te puedo garantizar es que justo cuando estaba en las escaleras donde mi amigo estaba apuntando con la linterna hacia abajo, porque él ya tenía luz, ¿no? Él tenía la luz del parking, entonces él se sentía seguro y apuntó hacia abajo para que yo pudiese ver las escaleras y no me tropezase. Y en el momento de yo ver la luz, pues yo me ponía la mano delante para no deslumbrarme. Yo salí corriendo y él lo describió así. Una mano negra estuvo muy a punto de coger mi mochila. Pero en el momento de haber dado la luz, la mano se retiró rápidamente. Oh, ¡qué miedo! Y en el momento de yo subir, yo miré rápidamente hacia atrás y solo puedo describirte que vi que en la oscuridad había algo más oscuro que la propia oscuridad. Sí. No sé cómo describirlo más allá de eso. Siempre lo he pensado y lo que puedo decirte es que esa figura tenía más o menos el mismo tamaño que yo, pero adulto, ¿no? Porque era un joven de 16 años y obviamente no tenía ni la masa muscular ni la altura pues, de un adulto. Entonces yo lo podría categorizar como un adulto lo que viví en ese momento. Ok. Es interesante esto que nos platicas porque se dan muchos encuentros paranormales cuando dicen es que es algo más oscuro que la oscuridad. O sea, puedes notar una sombra dentro de la misma oscuridad y creo que es lo que más miedo da, ¿no? Porque no es una persona realmente lo que estás viendo. Así es. Y también me llama la atención, perdón, el hecho de que dices que cuando entras sientes ese cambio como de atmósfera, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, mi esposa cuando ha llegado a sentir algo así, ella lo describe como igual, como un cambio de atmósfera, pero ella lo describe como si estuvieras entrando en agua, que hasta le cuesta trabajo caminar y que todo se ve como distorsionado, como si estuvieras en agua. No sé si fue lo que a ti te pasó también. En cuanto a visión, no, pero a respirar y a peso es como si nos pasásemos de 9,8 ¿no? G a 20 G de golpe, ¿no? Sí.
como si el peso que sintiese sobre mí no es el peso que tengo. Imagínense, ahora tengo yo 100 kilos, ¿no? Que es lo que tengo a mi edad actual. Imagínense que en ese momento tenía 200 kilos de golpe. Sí. Se multiplicase toda la presión sobre mí durante un instante hasta que me volví a reconectar, mucho más. Luego fue como si se fuese aligerando, pero porque creo que también el cuerpo humano pues se va adaptando, ¿no?, a ese medio. He hecho una comparativa un poco exagerada, ¿no?, por el tema de la atmósfera, pero es para que entendáis la gran diferencia que había. Porque tenía que forzar los pulmones para que se expandiesen al principio. Yo cuando he tenido una bajona de azúcar aquí, pues contraargumentando mis propios argumentos de antes, no sé cómo serán otras personas, pero yo me mareo, ¿no? Me mareo y decido pues sentarme muchas veces, pero nunca me ha costado respirar. Cuando tienes una bajona de azúcar, solamente pues te sientes mareado. Pero a mí me costaba respirar, me costaba coger el oxígeno, como si el oxígeno no quisiese entrar en mí. Sí. Qué miedo, realmente, y pues ahí supongo yo no hay algo lógico que tú pudieras decir, es que había alguna persona, porque ustedes, bueno, comentas, ustedes vieron todo, dieron un rápido vistazo y no encontraron a nadie. Sobre todo el hecho de que tu amigo te haya dicho que vio la mano, ¿no? Que quiso tomarte de la mochila y que al tocar la luz se retiró. Eso también se me hace un poquito curioso, el hecho de que al tocar la luz se haya retirado. ¿Tu amigo no te describió cómo era la mano o algo así? Sí, él lo describió como una mano delgada. No diría esquelética, pero sí la de una persona delgada. Y puede mucho asociarse pues al estado físico que tenía pues el drogadicto antes de fallecer, porque era una persona pues como lleva la drogadicción a un descenso de peso muy fuerte. Sí. Y sobre todo hay un factor más que quiero daros. Ninguna persona se podía esconder en el techo, porque el techo tenía un techo falso y el techo falso pues estaba cubriendo todo. No había ni una celda de techo falso caída. Y ninguna persona, sin importar su peso, siendo adulto ya, se puede esconder en un techo falso, porque sabemos todos que eso no aguanta el peso humano. Apenas aguanta a un gato, imagínate a una persona adulta. Así que no hay ninguna posibilidad de que se escondiese ahí. Y lo he pensado durante años. Y el tema del miedo a la luz, pues yo creo que es un ser de oscuridad. Él lo describió como una persona sombra. Sí, tal cual, como un shadow people. Un shadow people. Y el hecho también de que haya, digamos, esperado a que estuviera solo, ¿no? Porque realmente mientras estabas con tu amigo no hizo ninguna aparición, por así decirlo, sino hasta que estaba solo. Inmediatamente que te quedas solo, sientes la presencia de este ser, de este ente. No, qué miedo, amigo, realmente. Qué miedo eso que viviste. Bueno, ahora que se me están poniendo a mí también los pelos de punta, te voy a decir, hay una cosa, ¿no? Y es que lo que él teorizó, mi amigo Héctor, es que en su momento podía haber sido el resultado de un ritual y ese ser era un depredador. Es decir, en el momento de él sentir que puede depredar a alguien, porque si yo estaba solo, hay menos luz, porque yo solo tenía una linterna. Con dos personas hay dos linternas que pueden proteger los puntos ciegos, pero si estoy yo solo, siempre habrá un punto ciego, que es mi espalda. Entonces, esos seres, conocidos por su rapidez, podrían moverse alrededor mía y tarde o temprano, pues depredarme, ¿no? Sí. Entonces, es lo que yo considero que es el momento en el que ellos decidió, es el momento oportuno de cazar. Mira, lo bueno es que tenías 16 años, tenías muchísima más agilidad y pudiste llegar corriendo a las escaleras. Sí, porque si no, quién sabe también si estuviéramos aquí platicando exacto, o qué habrá pasado, ¿no? Pues estaría en el sótano, siendo yo también una sombra. Fíjate, no, qué miedo. ¿No has sabido de alguien más que haya entrado a ese hotel y que le haya pasado algo? Por ese motivo fuimos. Porque había varias personas que describieron que cada vez que estaban ahí veían
cabezas asomándose de entre las habitaciones. Pero nosotros no vimos nada. En las habitaciones de arriba, aunque sentí esa atmósfera, no vi nada. El único encuentro que tuve fue en el sótano. En el parking tampoco sentí nada. El parking, te dije, era la zona que yo sentí en paz de ese lugar. Sí. O como dijo mi amigo, es el único lugar que no fue mancillado. Probablemente también, ¿no? Y bueno, nos platicas del cambio de atmósfera cuando entras al hotel. Y en el sótano, ahí donde tuviste ese encuentro, no tuviste ese cambio, no sentiste, muchas personas cuando están a punto de tener un encuentro paranormal, siempre sienten un miedo, siempre sienten un miedo que no es el que sentían antes. ¿Tú no sentiste algo así antes de? No, sentí esa repulsión, ¿no? De un ambiente sucio, mancillado, estancado, con un aire que nos ha movido. Pero el miedo lo sentí cuando mi amigo subió las escaleras. Es cuando, no sé cómo describirlo, como un instinto de supervivencia primitivo me advirtiese, ¿no? Como, mira, yo siempre digo que cuando hay algo que pone tu supervivencia animalísticamente, se te ponen los pelos de la mano o de la pierna de punta. Pero cuando es un ente sobrenatural, se te ponen de la nuca. Sí. ¿Por qué? Porque está más conectado con donde está tu alma. Esto es una opinión personal, ¿vale? Y me ha pasado siempre cuando estoy con la parte sobrenatural, y este fue uno de los primeros argumentos que yo tuve para apoyar esta teoría. Porque sentí los vellos de la nuca y no del brazo erizándose. Y en ese momento mi cuerpo me dijo, corre. Yo pues me puse nervioso, tambaleé al principio y me di la vuelta, y de hecho por eso me caí. Y yo no vi como que algo de la oscuridad se desvanecía. No vi nada, no sentí nada. Pero cuando me volví a girar es cuando sentí esa alerta de supervivencia otra vez. Es cuando corrí y él, es como si yo tuviese que describirlo como si él se congelase en el momento que la luz le toca. Sí, totalmente un ser de obscuridad. Oh, qué miedo, qué encuentros has tenido, amigo. Desgraciadamente estamos llegando ya casi a la hora y yo creo que tienes mucho. Es que estoy así porque tengo hasta escalofríos de lo que nos has platicado. Ya estamos llegando casi a la hora y seguro que tienes más historias que contarnos. Y sé que la gente, las personas que nos están viendo, estarán ávidas de conocer más de estas historias. Sobre todo porque se han quedado en el tintero las que has vivido también allá en Transilvania. Entonces, espero que próximamente podamos ponernos de acuerdo otra vez, sobre todo en los horarios, porque pues es una gran diferencia, son 8 horas de diferencia horaria, para poder grabar una segunda parte y nos sigas platicando estas historias realmente aterradoras. De verdad que yo sé que la gente que nos está viendo va a pedir más, mi buen Raúl. Sabes que por mi parte estoy más que encantado, ¿no? Y yo tengo muchas historias, no solamente en Rumanía. Y esto lo voy a dejar como bonus para ti, porque obviamente, igual que tú has venido o sea, yo he venido a tu canal, tú vas a venir al mío, y lo hemos dicho en primicia en mi canal, pero lo digo aquí, vamos a hablar sobre historias de terror en la carretera. 3 historias cada uno, preparadas, puestas en orden, un lunes de la próxima semana o la siguiente, tenemos que ir barajando. Y luego voy a decirte que en la próxima ocasión, si me das la invitación, hablaré sobre historias que me pasaron en Italia, cerca de los Alpes, porque mi tía vive ahí junto a mi tío italiano, así que es un lugar donde obviamente yo decidí explorar, sobre todo la ciudad de Ravenna, que es una ciudad muy antigua con mucha historia desde la época bárbara, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano. Creo que dicho eso... Amigo, sabes que las puertas de este canal siempre van a estar abiertas para ti. Agradezco muchísimo, muchísimo de verdad que te hayas tomado el tiempo y que hayas aceptado la invitación, y vamos a estar atentos a esas historias en Italia, en Ravenna.
Y ya, bueno, ya lo dijo Raúl, vamos a estar próximamente en su canal, en un en vivo, me parece, hablando sobre el terror en la carretera. Entonces, por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita y ya saben todo lo que dicen los youtubers famosos, ¿no? Denle like y todo eso. Van a estar apareciendo todas sus redes sociales en la cajita de descripción, y de todas maneras también van a estar apareciendo aquí para que vayan, lo sigan en todas sus redes sociales, únanse a su grupo de Facebook, vayan, denle mucho amor, como siempre les digo. Y bueno, amigo, ¿algo más que quieras decirnos antes de irnos? Así es. Como has dicho, os invito por favor que paséis a mirar las distintas listas de reproducción, que las tengo perfectamente ordenadas, ¿no? En orden cronológico en el canal. Si podéis, si tenéis Facebook, podéis pasaros a la página de Facebook y al grupo de Facebook. ¿Por qué? Porque ha dicho mi querido compañero de Más Terror lo de Facebook, porque sus historias también se publican en ese grupo. Así que aunque sea un grupo que tenga el nombre T-Stelling, es un lugar compartido donde nosotros, junto a mi amigo de Dark Soul Oficial, publicamos los estrenos y los vemos en el momento que salen, ¿vale? Gracias a la increíble moderación heredada que tenemos los tres en común, y nos ayudan, ¿no?, a hacer que todo este hermoso contenido se divulgue. Así es. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo muy pronto en tu canal, y las puertas de este canal siempre van a estar abiertas. Amigos que nos están viendo, muchísimas gracias por vernos, por estar atentos a esto. Si les gusta, ya saben, activen las notificaciones, suscríbanse, compártanlo con las personas que piensan que les puede gustar este contenido. Si está dentro de sus manos, apóyenme. Por ahí hay un código de QR donde pueden invitarme un café. Entonces, por favor, muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes charlas paranormales. Adiós.